Carta a los Hebreos, capítulo 11. Ya todos tienen la cita bíblica. El versículo 11 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El verso 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le da y que es galardonador de los que le buscan. Dios, gloria a Dios, y póngase cómodo, mis hermanos. Permítame en esta preciosa mañana saludar de una manera muy especial a mi pastor Josué, hermana Ruth, sus hijos. Me honra el Señor en esta preciosa mañana por permitirnos estar aquí. Amén. Con esta preciosa iglesia, adorando a nuestro Dios. Amén. Saludamos también a la familia de nuestro hermano Josué, hermano Oliver. Lo distingo hace unos 10 años, 9 años. Yo sé que él no se acuerda mucho de mí, pero el hermano Oliver, cuando estábamos trabajando en la iglesia de la Ribera, cuando estábamos haciendo la insonorización, el hermano Oliver fue el que hizo la parte eléctrica. Amén. No sé si se acuerdan, ahí estábamos pues trabajando para el Señor. Amén, amén. Amén. Y reciban todos ustedes, mis amados, un saludo en el nombre del Señor. Un abrazo de parte de este servidor para todos ustedes. Amén. Hay un grupo precioso aquí en esta mañana. Amén. En un lugar precioso, como le decía la hermana Ruth. Hay lugares que uno llega y se siente un ambiente muy, muy especial. Y ese es uno de estos. Amén. Así que todos en esta mañana un saludo a los amigos. A ellos también les saludamos en el nombre del Señor en esta mañana, si los hay. Veo un buen número de adolescentes, de jóvenes, y me alegra verlos. Amén. Y les felicito por estar aquí en esta mañana. Amén. Como decía nuestro pastor, hermano Josué, el Señor sí nos permitió construir o hacer parte de la construcción de la iglesia central de la Unión. Estuvimos allí pues nosotros hace 2 años, llegamos en compañía de nuestro pastor, hermano Jairo Duque, y estuvimos 6 meses trabajando en el área espiritual, y luego empezamos con ese proyecto. Creo que los que conocen pueden darse cuenta que era una iglesia que quedaba en el primer piso, una construcción con muchos años, y se tumbó en su totalidad. Esa construcción se tumbó en su totalidad y se hizo de nuevo. Todo, en el primer piso está lo que es el parqueadero, salones de escuela dominical. Tenemos un parqueadero en promedio para unos 24 carros y para unas 80 motos. El parqueadero pues en la parte inferior. En el segundo piso tenemos el auditorio para unas 550 personas en promedio, y en el tercer piso está la casa pastoral. Les digo esto, mis hermanos, porque viendo en el proyecto que ustedes están y quieren hacer, creo que todo es con visión. Amén. Amén. Dios camina con los que caminan. Amén. Dios da la visión, pero Dios también da la provisión. Amén. Si ustedes me preguntan, que estuve ahí, yo les puedo decir que la construcción de la Unión es un milagro. Amén. Le voy a decir por qué. Porque nosotros vemos muchas construcciones que pasan los años y están como se iniciaron, poquito han avanzado y quedan ahí. Pero la construcción de la Unión tuvo algo muy especial, y es que nosotros en este momento estamos en un 95% de tener el auditorio insonorizado, con todo nuevo. Equipo, instrumentos, todo. Estamos trabajando en la silletería, nuestro pastor Josué pudo verlo. Vamos a trabajar en la silletería tipo auditorio, pero todo va en la visión y en que la iglesia se conecte con la visión del pastor. Eso radica ahí. Entonces creo yo que esta iglesia el Señor los va a ayudar y los va a bendecir mucho, mucho, mucho. Así que conéctese con la visión de su pastor y Dios lo hará. Amén. Y vamos a hablar en esta mañana acerca de esto. No le voy a hablar de construcción, pero sí vamos a hablar de la fe.
Amén. Vamos a hablar y a trabajar en esta preciosa mañana bajo una homilía, la fe y la esperanza. Amén. Y quiero pedirle que usted esté muy atento. Estos próximos minutos, regáleme las próximas 2 horas de su tiempo. No, pero sí regáleme unos cuantos minutos para entregarles esta mañana. Estaba orando a Dios y el Señor colocaba este mensaje para ustedes en esta preciosa mañana: la fe y la esperanza. Amén. Son 2 palabras que se dirían muy similares pero muy distintas, porque nosotros tenemos que decir, mis amados, que por la fe nosotros somos salvos. Amén. Amén. Por la fe creemos que nuestros familiares van a ser salvos. Por la fe son sanos los enfermos. Amén. Por la fe son libres los cautivos. Amén. Y vamos a hablar de eso. Miren, la fe siempre ha sido la marca de los hijos de Dios desde el comienzo del mundo. Desde el espíritu regenerador de Dios que implanta desde el principio, y eso hará que se reciba la verdad acerca de la justificación por medio de los sufrimientos y los méritos de Cristo en el Calvario. Amén. Esto es el objeto de nuestra esperanza y de nuestra fe, porque creo que todos los que estamos aquí en esta mañana, bautizados y no bautizados, tenemos una esperanza, y la esperanza es en salvación. Amén, amén. Por eso la fe demuestra a la mente la realidad de las cosas que no se pueden ver con los ojos del cuerpo, y es la plena demostración de todo lo revelado por Dios como santo, como justo y como bueno. Amén. Este enfoque de la fe se explica mediante el ejemplo de muchas personas de tiempos pasados que obtuvieron un buen testimonio, un carácter honorable en la palabra de Dios. Cada palabra citada en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, y cada personaje mencionado en épocas distintas y en situaciones diferentes, nos muestran la fe. Amén. Todo esto abarca por su obediencia, por sus servicios notables, sus sufrimientos pacientes y sus inconmovibles creencias. La Biblia da el relato más veraz y exacto de todas las cosas, y tenemos que creer. Y esto se cree sin discutir este relato. La creación y todo lo que vemos de las obras de la creación fueron llevadas a cabo por la orden de Dios. Amén. Quiere decir que la fe no tiene discusión. La fe nosotros no la discutimos, y por eso si nosotros en esta mañana decimos Dios está aquí, es porque Él está aquí. Créalo o no lo crea, Dios está aquí. Y denle ese aplauso fuerte al Señor en esta mañana. La Biblia da el relato más veraz de todas las cosas, y por eso usted y yo tenemos que creerlas sin discutirlas. El relato de la creación, todo lo que vemos de las obras de la creación fueron llevadas a cabo por la orden de Dios. Cuando decimos todo, es todo. Todo fue creado por Dios. El cielo, la tierra, las aves, todos los animales, el ser humano, todos fuimos creados para Dios. Amén. Amén. Y si nosotros estamos en esta mañana y alguien nos preguntara o nos dijeran, defíname la fe, entonces inmediatamente al que le hagan esa pregunta, a nosotros nos lleva esa pregunta al relato bíblico de Hebreos 11. De una nos trasladamos allá en donde vemos ese texto relevante de Hebreos donde hicimos la apertura. Creo que es un texto que es muy común, recitado por todos. Hebreos 11:1 es fe, en la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción
lo que no se ve. Creo que la mayoría diríamos esa respuesta a lo que es la fe inmediatamente, y se responde por lo que el escritor a la carta a los hebreos dejó plasmado. Miren, mis hermanos, en esta mañana quiero decirles que hablar de fe en teoría se vuelve hasta sencillo, relativamente fácil. Aquí lo complicado, mi hermano, no es tanto hablar de fe, sino que es llevarlo a la práctica, llevarlo al ejercicio. Gloria a Dios. Porque es que la fe es creer. Y se convertiría relativamente fácil. Pero aquí lo complicado es llevarlo a la práctica. Por ello, en esta mañana, bajo la inspiración de Dios, déjeme tratar de llevarlo por este tema. Miren, miremos algunas versiones de este texto para tratar de entender un poco. Hebreos 11:1 dice la versión de la Biblia de Jerusalén. Vamos a revisar algunas traducciones, y esta Biblia de Jerusalén dice: la fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Lo que esta versión dice es que la fe es segura. Por eso dice la garantía de lo que se espera. Y cuando nosotros hablamos de garantía, creo que todos hemos comprado alguna cosa en nuestra vida. Y lo que nosotros cuando vamos a comprar, sea X cosa, ya sea una moto, sea un televisor, lo que vayas a comprar, lo primero que usted le pregunta al asesor es: ¿cuánto tiene de garantía? Y si te dicen no, la garantía es poca, 2 o 3 meses, tú dices más tarde vuelvo. Pero si te dicen la garantía son 3 años, entonces dices yo lo llevo. Y eso es lo que el escritor está diciendo: hay una garantía en la fe. La versión Dios habla hoy dice: tener fe es tener la plena seguridad de recibir aquello que se espera. Es estar convencido de la realidad de las cosas que no vemos. Y creo yo que acá estamos en esta mañana convencidos de las realidades de las cosas que no vemos. Porque así usted y yo no lo veamos, lo sentimos. Porque así usted y yo no los abracemos, Él nos abraza. Porque así usted y yo no podamos palparlo, usted y yo sí sentimos cuando Él nos toca con su presencia. Y en esta mañana aquí está el que nos toca, el que nos abraza, el que nos hace sentir su presencia. ¡Oh, aleluya! En cierta ocasión, un hombre necio le dijo a un pentecostal: muéstrame a Dios. A lo que aquel hombre le dijo: oiga, de esos pentecostales que usted se encuentra en el camino, que no les da pena nada, que no les da pena predicar en las calles, en los parques, en las veredas, en las montañas. A esos pentecostales que no les da pena salir a hablar de aquel de que dijo que nos salvó por todo, de aquel que hizo las cosas extraordinarias, de esos pentecostales que están pegados en la palabra del Señor. Lo cogió ese necio y le dijo: oiga, muéstrame a Dios. Y entonces el pentecostal automáticamente le dijo: espérame un momento. Y había un cieguito por ahí, y fue y lo tomó de la mano y lo llevó y lo puso en la mitad de la carretera y le dijo: oiga, tú sientes, tú sabes que hay sol. Y dijo: sí. ¿Y por qué sabes si no lo ves? Y entonces el cieguito le contestó: yo sé que hay sol, porque siento que el sol me quema. Y se vino el pentecostal y le dijo: es muy similar, no lo vemos pero lo sentimos. Es muy similar, no lo vemos pero sabemos que está aquí en esta mañana. ¿Será que hay alguien aquí en esta mañana como aquel cieguito que diga: nosotros no lo vemos y quizás no lo tenemos referenciado como un Cristo colgado en la pared, sino que más bien usted y yo lo tenemos referenciado porque Él está dentro de nosotros? Oh, aleluya. Ese es el Dios que esta iglesia tiene. Esto
Suena como una locura, como descabellado, pero es muy cierto. Y es que nosotros no caminamos por vista, usted y yo caminamos por fe. Nosotros en los proyectos no nos lanzamos porque las cosas ya estén. Nosotros nos lanzamos por fe. Esto es un pueblo que vive por fe, se sostiene por fe. Este es un pueblo que sabe en la clase de Dios que tiene. Y permítame en esta mañana decirle algo en el nombre de Jesús. Y quizás muchos dirán: oiga, pastor, pero es que somos una iglesia pequeña y nosotros no tenemos los recursos, no tenemos la forma de construir. Y el pastor está viendo lo que quizás el pueblo no está viendo. Por eso aquel hombre que estaba allí le decía a su siervo: ve y sale, que viene un gran aguacero. Y él iba, salía a las montañas y subía, y cuando descendía y le decía a aquel hombre, le decía: oiga, yo no veo nada. Y él le decía: vuelve y sube, que allá viene un gran aguacero. Y entonces ya de tanto él subir le dijo: yo no veo nada. Cuando subió y vio, dice la Biblia, que vio una nube como la palma de su mano, y descendió y le dijo: oiga, yo veo que hay una nube. Y le dijo: oiga, corre porque viene un gran aguacero. Oiga, es que ese es el Dios que nosotros tenemos. Aquí no importa que quizás no haya la economía, aquí no importa que quizás no hayan las cosas ni la materia prima, pero aquí está el Dios que de la nada creó este universo. Aquí está el Dios que de la nada hace que esto se sostenga. Aquí está el Dios, el que dijo un día: hágase la luna, hágase el sol, y las colgó las grandes lumbreras. Aquí está el Dios que hace lo extraordinario. Yo vengo a hablar con alguien de fe en esta mañana. Vengo a decirle a alguien en esta mañana que la fe es innata. Y sí, las cosas de fe suenan como descabellado, pero somos el pueblo que no camina por lo que ve, sino por lo que siente. Aquí no lo vemos, pero lo sentimos. Y aquí quizás no lo abrazamos, pero sentimos sus abrazos. Aquí quizás con nuestros ojos naturales no lo vemos, pero sabemos y estamos seguros que aquí está Él. Y de ahí las lágrimas, el regocijo. Por eso en esta mañana tú lloras, por eso en esta mañana tú aplaudes, porque sabes que aquí está alguien que es más grande que el templo. Y por eso lo inexplicable que Él viene, y que quizás viene gente cautiva, pero Él nos hace libres. Oh, aleluya. Por eso lo inexplicable de los médicos, que quizás el médico le dice: estás desahuciado y no hay nada que hacer, y llama a la familia y le dice: lléveselo a morir a su casa. Y el médico, por terminar, dice: le damos 2 días, 2 meses o hasta 1 año de vida, porque no hay nada que hacer. Pero entonces, cuando vienen personas enfermas a nuestros auditorios, viene lo explicable, que el dictamen de Dios no es el mismo dictamen del médico. El dictamen de Dios es: yo puedo, yo quiero, y por eso el enfermo es sano. Y cuando va donde el médico, lo inexplicable, lo que quizás para él es irrazonable, entonces dice: vuelve a hacer los exámenes. Y cuando llega con los exámenes y se lo repiten 2, 3 veces, y entonces dice: aquí, ¿qué sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Es que él vino a un lugar donde la fe es inamovible, en donde nosotros creemos que la Biblia dice que sobre el enfermo pondrán las manos y que ellos sanarán. Y por eso lo inexplicable de que el enfermo sea sano. Y otra cosa más, lo inexplicable. La familia quizás no da un peso por el pecador, por el alcohólico, por el drogadito. Dice: no hay nada que hacer. Y esa persona viene y cruza los umbrales o los dinteles de nuestros templos y entran a nuestras iglesias.
y empieza la obra del Espíritu a trabajar. Y cuando llegan a las casas, le ven su rostro diferente. Ahora ya no habla como hablaba, ahora no maldice como maldecía, ahora no engaña a la esposa como la engañaba, porque lo inexplicable es que Dios al pecador lo transforma, es que Dios los anhelos del alcohol, de la drogadicción, lo quita, porque ahí está lo inexplicable, a lo que nosotros le llamamos fe. Yo no vengo a preguntarle, ni mucho menos a formar una discusión con nadie aquí. Créalo o no lo crea, Dios es todopoderoso y Él está aquí. Su presencia es real, porque Dios es omnisciente, y omnisciente quiere decir que Dios lo conoce todo. Por eso el Señor sabía la necesidad que tú tenías y te trajo en esta mañana. Lo conoce. Y si no, Dios es omnipresente. Y omnipresente quiere decir que Dios llena todo lugar, en todo momento y en todo tiempo. Por eso nosotros no podemos escondernos de Dios. Si nos escondemos debajo de las piedras, ahí está Dios. Si nos vamos a las montañas más profundas, allá está Dios. Y si nos vamos a las ciudades donde hay multitud de gente a escondernos de Dios, pues permítame decirle, allá está Dios. Tenemos que decir que Dios es omnipotente, es el supremo que tiene todo el poder y todo lo puede hacer. No sé cuál es tu necesidad, no sé cuál es tu problema, pero permítame decirle en esta mañana que en medio de nosotros está el que lo puede hacer todo. Y si usted lo cree en esta mañana, Dios te va a bendecir de una manera especial. Porque aquí está Él. Su presencia es real. Su presencia es real en esta mañana. Si lo crees, algo extraordinario sucederá aquí en esta mañana. Mira, hay una versión, la versión King James, traducida al español. Este mismo versículo dice: ahora la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, y dice, es la evidencia de las cosas que no se ven. Miren, mis amados, cuando empezamos nosotros a analizar cada versión de las escrituras, la King James, la Reina Valera, la Jerusalén, la TLA, la Nueva Traducción Viviente, la Biblia del Oso, cualquier traducción que usted quiera leer, entonces en esto aquellos que quisieron traducirla buscaron una palabra diferente para expresar la fe, para buscar algo que satisfaciera o la palabra de la fe. Por eso algunas versiones dicen que es la sustancia, que es la certeza, que es la garantía, que es la seguridad. Cada uno de los traductores trataron de explicar a su manera con su palabra. Este texto debe ser muy difícil poder expresarlo con palabras, con principios o con realidades espirituales, pero estoy convencido en esta mañana, en esta preciosa escuela dominical, que para la gran mayoría de los que nos reunimos acá sabemos que estamos seguros que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos, e incluso lo vemos en la mover de las olas, e incluso cuando escuchamos el zumbido del sonido, cuando escuchamos el sonido del viento, e incluso cuando vemos que el viento mueve las hojas y empiezan a dar palmadas, es porque Dios se está moviendo ahí. Miren, mis hermanos, el objetivo de esto es reconocer que Dios nos creó con la capacidad de creer, que la fe es innata, quiere decir que no se adquiere.
que no es adquirida por la experiencia, sino que todos tenemos la capacidad de creer en algo. Por eso permítame decirle esto, que en comparación con los que se dicen llamar ateos verdaderos, ellos no existen. Más bien la Biblia dice en el Salmo 14 del versículo 1 de la siguiente manera: dice, el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, hace obras abominables, no hay quien haga el bien. Pero este mismo texto en la TLA dice, los necios piensan, Dios no existe, pero son gente corrompida y todo lo que hacen es odioso, y ninguno de ellos hace lo bueno. Quiere decir que el que se dice llamar ateo no existe. Por eso cuando usted se encuentre a alguien que le diga yo soy ateo, usted tiene que leerle la Biblia y decirle usted es un necio. Sí, Señor. Amén. Porque eso dice la Biblia. Sí, Señor. Por eso, mis amados, la definición de la fe es creer. Por eso el escritor a los Hebreos en el capítulo 11 la definió como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe es creer para ver y no ver para creer. Y quizás muchos en este momento dicen no creo en el proyecto, pero años más, cuando esté todo terminado, van a tener que ver para creer. Pero en esta mañana hay una iglesia en este lugar que está creyendo sin ver. Usted y yo somos movidos por fe. Amén. Por eso le decía, nosotros no andamos por vista, sino por fe. Por eso Hebreos el capítulo 11 nos habla no tanto de los hombres que aparecen registrados, sino de la fe, de todo lo que hicieron. Cada uno en su momento hizo algo histórico para que quedara registrado en este precioso capítulo. La fe fue la que los movió para ofrecer el mejor sacrificio. Fue la fe que los movió a llevar la mejor adoración. Fue la fe la que los llevó a caminar como viendo al invisible. Fue por la fe que un hombre fue traspuesto sin conocer la muerte. Fue por la fe que un hombre pudo salvarse y salvar a su familia. Fue por la fe que mujeres estériles pudieron tener hijos. Por eso el texto clave de todo esto es en el versículo 6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Miren, mis hermanos, para no decirles mucho, el que no cree se convierte en un pecador. Eso es así. Porque sin fe es imposible. O sea, no hay forma de cómo agradar a Dios. Por eso Dios nos hizo con la capacidad de creer. A todos, al niño, al joven, al adulto, al anciano, a todos nos hizo con la capacidad de creer. Eso es algo que viene dentro del paquete. No es que la fe sea adquirida por las experiencias. No, y mil veces no. Usted y yo tenemos la capacidad de creer, porque eso fue lo que Dios nos dio. Si queremos agradar a Dios, solo hay una manera de hacerlo, y es de creerle a Dios. Por eso cuando leemos el capítulo 11 del versículo 1, y se lo voy a recitar muchas veces esta mañana, es hablar de eso que tenemos que dejar plasmado, que la fe es la base de la vida cristiana. Escúchelo bien en esta mañana, porque cuando yo hablo de fe, hablo de certeza, hablo de confianza, hablo de seguridad. La fe es la base, es el piso, es como la estructura de la vida cristiana. Usted y yo somos fundamentados sobre la fe.
Por eso cuando alguien desde ese púlpito, X sea la persona, dice Dios está aquí, usted y yo decimos Dios está aquí. Y por eso usted y yo lo adoramos. Por eso usted y yo le cantamos. Porque quizás no lo vemos, pero sabemos que aquí está Dios. Y quizás nadie lo ha visto, pero estamos convencidos que aquí está Dios. Y yo sé que cuando alguien dice en este altar que Dios está aquí, no lo vemos, pero lo sentimos, es real. Por eso el que dice ser ateo le hace difícil creer. Se lo hace difícil creer. Aleluya, santo. Una historia dice que un ateo cayó a un precipicio, y cuando rodaba hacia abajo pudo agarrarse de una rama de un pequeño árbol, y quedando suspendido a 300 metros del fondo, sabiendo que no podía quedar mucho tiempo en aquella situación, entonces aquel que decía no creer se dirigió a Dios gritando, diciendo: oh Dios, si tú existes, sálvame y te prometo que creeré en ti. Y automáticamente Dios le contestó: te salvaré, pero antes tienes que creer en mí. Y el ateo, al que se dice necio, de pronto contestó y dijo: sí, mi Dios, yo creo en ti. Entonces Dios le volvió a hablar diciéndole: si crees en mí, suelta la rama. Y entonces aquel hombre dijo: ni que estuviera loco la suelta. Por eso les decía que es como una locura, es como descabellado. Estaba Dios hablándole, diciéndole: suelta la rama. Y él le contestó y dijo: ni que yo estuviera loco la suelto, porque esto es de creer. Y en ocasiones nos da miedo soltar las cosas que nos atajan, y por eso no avanzamos. Pero en ocasiones hay que soltar para que Dios nos bendiga. Oiga, es que en ocasiones nos da miedo soltar a nuestros hijos, pero hay que soltarlos en las manos del Señor para que ellos crezcan en Él. Es que no les damos quizá la libertad, pero hay que creerle a Dios. No es el tema, ni tampoco lo traigo plasmado en el bosquejo, pero déjeme decirle algo en esta mañana. Hay mucha gente, y no es aquí, pero se lo voy a decir. Hay mucha gente que se pide un voto, se pide algo para la iglesia, y entonces, y lo tiene para darlo, pero le da miedo soltarlo. Dice: uy, no, me da miedo porque me puedo quedar sin el sostenimiento de mi familia. Pero ¿sabe qué quiere Dios? Que usted se suelte para Él, que usted no le dé miedo dar para la obra del Señor, porque así Dios te bendice, porque así Dios, mire, es tanto. Y nosotros leemos ese texto en donde dice: pruébame en esto, pruébame en esto. Usted lo ha leído, y vuelvo y enlazo aquí, porque no es mi tema. Mire, mi amado hermano, diciéndole esto, permítame decirle que aunque este camino no es de ver, este camino es un camino de fe, y estamos convencidos que aquí está Dios. Es más, si usted está aquí es porque usted tiene fe. Porque si no lo tuvieras, no estarías aquí. Es más, usted ha aplaudido porque usted sabe que Dios está aquí. Es más, usted ha levantado sus manos en esta mañana porque sabe que aquí está el invisible. Por eso en esta mañana tú has llorado, han salido lágrimas, porque quizás sabes que Dios está aquí. Oiga, esta mañana te levantaste muy temprano y decidiste bañarte y decir: voy para la escuela dominical. Y entonces atrasito los hijos diciéndole: oiga papá, yo también te voy a acompañar a la escuela dominical. Y muy tempranito, no sé cuántas horas viajaste para llegar a este lugar, pero era porque sabías que tenías fe y que aquí está el invisible.
madrugar, pero hubo algo que se llama fe, que te levantó muy tempranito a orar y te levantó y te dijo: vamos al templo porque hay algo especial para ti. Porque yo creo en esta mañana que aquí hay unos cielos abiertos sobre la iglesia. Aquí hay algo especial en esta mañana. Aquí hay algo especial en esta mañana. Y es porque aquí hay alguien más grande que este templo y se llama Jesús de Nazaret. Había una ancianita que se levantaba todas las madrugadas a orar, y lo primero que hacía era ir por una silla a la sala y la colocaba al lado. Y ella se arrodillaba al lado de la silla y siempre oraba. Y entonces un niño o uno de sus nietos se acercó en cierta ocasión y le dijo: abuela, ¿por qué yo te veo que tú vas a orar y siempre buscas una silla y la pones a tu lado? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tienes esa costumbre, ese hábito? Y entonces la abuela le contestó y le dijo: oiga, hijo, es que tú no ves lo que yo veo, porque cuando yo me arrodillo a orar, yo sé que Dios se sienta al lado mío a escuchar mis clamores, a escuchar mis peticiones, y por eso la familia está hoy en este lugar adorando, porque así se diga que los hijos no llegan, los hijos sí llegan al camino del Señor. Mire, usted y yo siempre debemos de saber que Dios está en todo lugar. Es tanto que Deuteronomio dice: no hay como el Dios de Jeshurun, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. Y el salmista lo repitió diciendo: cantad a Dios salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Mire, si él cabalga sobre las nubes, si él es el que camina, si él es el que va adelante, pero también es el que va atrás, es el que se sienta a la derecha, pero es el que se sienta a la izquierda, es porque Dios lo llena todo. Es que él cabalga sobre las nubes, es porque él anda por todo el lugar. Por eso le decía ahora que no hay lugar que nosotros podamos escondernos de él. ¿Por qué le dije que si tenías fe estabas aquí? Y quizás usted preguntaría o dirías: es que mi fe es muy pequeña. Pero escúchelo en esta mañana, porque cuando Jesús confrontó a los apóstoles, no les dijo que no tenían fe. Él les dijo: tu fe es poca. Y les hace esa comparación: si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Quiere decir que Dios nos creó con esa capacidad de tener esa fe innata. Por eso la Biblia dice que el que cree, todo le es posible. ¿Será que hay alguien aquí que pueda creer en que lo imposible será posible? Pero no es el evangelista. Entonces el Señor le dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, estuve confrontando a los apóstoles, podrías decirle a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y él los obedecerá. Jesús comparó la fe con una semilla de mostaza, y la semilla de mostaza es pequeña, pero crece hasta convertirse en un árbol con grandes ramas y bastantes frutos. ¿Qué quiero decir con esto? Una pequeña cantidad de fe, escúchelo, es eficaz. Y Jesús ilustró este concepto enseñando que una pequeña cantidad de fe podía arrancar la raíz de un árbol grandísimo y plantarlo en el mar. Eso suena como loco, arrancar de raíz a un árbol y trasladarlo y echarlo en el
afirmar lo que Jesús hizo aquí. Fue una ilustración como una exageración, pero da un concepto de una verdad. Lo que está tratando de establecer era una pequeña cantidad de fe. Le explico mejor. El que posee un poco de fe puede traer en esta mañana lo extraordinario. Una pequeña cantidad de fe es suficiente, y escúchelo, para que sea sano. Una pequeña cantidad de fe es suficiente para que alguien sea salvo en esta mañana. Una pequeña cantidad de fe es suficiente para que alguien reciba una gran cantidad de poder. Mire, quiero que te guardes esto en esta mañana. La fe es el título de la propiedad que nos garantiza que las cosas que esperamos son nuestras. Dije, son nuestras. A pesar de que no las vemos con los ojos físicos, la fe nos da la seguridad de que las cosas que estamos creyendo ya son nuestras. La fe es el brazo que se extiende al mundo espiritual y recibe las cosas que Dios ya nos dio. Todo está servido para nosotros. Eso es la fe. Y sé que muchos en esta mañana dirán y se hacen esa pregunta. El problema entonces, ¿qué es la que nos formulamos? Y esa es la pregunta que yo quiero llevarlos en esta mañana. ¿Por qué tanto tiempo con mi necesidad? ¿Por qué tanto tiempo con mi problema? Escúchelo. Es que la fe se encuentra en el tiempo presente. La fe es ya, es ahora. Se refiere a la fe y la creencia en Dios y en su palabra. Implica una certeza y una convicción profunda en la verdad y en la fidelidad de Dios. La fe es la base para nuestra relación con Dios y nos permite recibir la salvación y las bendiciones de Dios. Con esto quiero decirle que nosotros tenemos la fe. Y la fe es ahora, es ya. Pero por otro lado nos sentimos confrontados con otra palabra que es la esperanza. Y la esperanza se refiere a la expectativa y la confianza en que Dios, escúchelo, cumplirá. No que ya está como la fe, sino que cumplirá sus promesas y nos dará lo que necesitamos. Implica una actitud de confianza y un optimismo en medio de las dificultades y los desafíos. La esperanza nos da la fuerza y la motivación para seguir adelante y perseverar en la adversidad y esperar en lo que confiamos. En resumen, la fe es la base para nuestra relación con Dios, mientras la esperanza es la actitud que nos permite esperar con confianza en que Dios cumplirá sus promesas. La fe nos da la certeza, mientras que la esperanza nos da la expectativa. La esperanza es el fruto, y aquí el problema, y es que muchos piden a Dios en esperanza. ¿Es así o no es así? Y la esperanza está siempre en el futuro. Escúchalo, la esperanza nunca nos ofrece la seguridad que tendremos las cosas que esperamos recibir. Lo que nos da la seguridad es la fe, porque el mañana es incierto. La fe es ahora y la esperanza es en el mañana. Usted y yo sí tenemos una esperanza, y es que tendremos un mañana mejor. Y esa esperanza siempre tiene que estar impregnada en nuestros corazones, en nuestras vidas. La esperanza de que Cristo viene por esta iglesia, porque es una promesa. Pero la fe es el ahora, es el ya, es el hoy. Y yo vengo a motivar a esta iglesia en el nombre de Jesús en esta mañana a que le creamos a Dios. La fe y la esperanza es algo que está unido, no se puede soltar. Pero yo quiero motivar a alguien en esta mañana que se levante en fe, que se levante creyendo en que Dios lo hará. Porque mire, y se lo voy a decir de esta manera en esta mañana. Quizás usted viene orando con esperanza, viene diciendo: Señor, yo te pido que por favor salves a mis hijos. Eso es algo de esperanza. Salves, futuro, salves. Pero yo vengo a decirle algo: hay una necesidad
que no se puede aplazar. Y esa necesidad es hoy, porque la salvación es hoy. Y si usted ha venido orando así, vengo a pedirle por favor que cambie su forma de orar, porque es hoy que los nuestros deben de llegar a los pies del Señor. Oiga, es que alguien decía, es que oramos por el enfermo, y aquella ancianita o aquel anciano que oraba y clamaba: Señor, sáname, sáname, Señor, cumple tu promesa, Señor. Y entonces era desahuciada por los médicos, y entonces nosotros decimos: ¿qué está pasando? Y es aquella ancianita o aquel anciano que estaba tan enfermo, se murió. ¿Y qué pasó? Oiga, es que la oración no era con fe, era con esperanza de que había algo mejor. Y eso está bien, pero usted y yo tenemos que inquietarnos a ver las cosas hoy, a verlas hoy. Y aquí hay varias cosas que yo quiero en esta mañana entregarle en el nombre de Jesús. Hay una promesa que dice: mi casa y yo serviremos a Jehová. Cuando usted lee ese texto bíblico, cuando viene Josué diciendo: es que mi casa y yo serviremos a Jehová, los de allá verán si sirven a los amorreos, a los heteos, a los filisteos y todo eso. Pero eso es una promesa que nosotros diríamos futuro. Pero usted y yo tenemos una necesidad, y es que nuestra familia sea salva hoy. Amén. Eso es una necesidad. Oiga, señores, que yo quiero servirle. Sí, y hay una promesa. El Espíritu Santo es una promesa de Dios. Y eso es una promesa para la iglesia, para nosotros. Y nosotros todo lo recibimos por fe. Amén. Y yo voy a invitarlo a que usted se ponga sobre sus pies. Y quiero que me regale los próximos 5 minutos ahí de pie. Porque no importa, escúchelo, que los vientos recios vengan y quieran llevarnos. No importa que los vientos estén enfurecidos. No importa que los problemas se hayan levantado. No importa que estemos siendo confrontados por la enfermedad. No importa que veamos la situación como de para arriba. Porque permítame decirle en esta mañana, y es todo lo que le he venido diciendo: Dios está aquí y Él tiene el control de todas las cosas. Y gracias a Dios yo no conozco tu necesidad, pero aquí hay uno que conoce tu problema, que conoce tu necesidad, que conoce su situación. Aquí Dios conoce tu enfermedad. Yo no sé a usted cómo lo ha venido quejando la situación, pero yo quisiera abrir este altar porque voy a hacer 3 invitaciones muy especiales. Y la primera invitación que voy a hacer en esta mañana es para todos los enfermos en el nombre de Jesús. Y yo voy a invitarlo a que usted se salga un momento de su silla y venga a este lugar. El texto en Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 13 y en el versículo 14 y en el versículo 15: ¿está alguno entre vosotros afligidos? Y entonces dice: haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Y entonces dice: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Pero entonces mire lo que dice el versículo 15: y la oración de fe, no dice otra palabra, dice: la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y dice: y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Oiga, yo voy a invitar en esta mañana, y vamos a hacer algo aquí extraordinario en el nombre de Jesús. Porque aquí está Dios, el que cabalga sobre las nubes, el que camina de día y de noche con nosotros. Está aquí en esta mañana. Yo voy a invitar a los diáconos y no nos vamos a
hermanos, quiero pedirle que estén de pie un momento, porque esta es la primera invitación que vamos a hacer. Los enfermos. La segunda invitación que voy a hacer en el nombre de Jesús es por la familia en el nombre del Señor. Mire, hay una necesidad y es que nuestra familia llegue a los pies de Cristo. Y hoy vamos a levantar un clamor en este lugar. Y vamos a levantarlo por nuestra familia. Porque aquí hay algo, y es que Dios va a salvar a los nuestros. Aleluya. Y usted y yo debemos de hablarlo con propiedad, con fe. No es que yo estoy orando y nuestra familia va a ser salva, sí, pero eso debe suceder y empezar a suceder hoy. Mire, ustedes no van a ampliar este templo por cosas del antojo del pastor. No, ustedes van a ampliar este templo y van a tener que comprar sillas, porque aquí se van a sentar tus hijos, se va a sentar su esposa, se va a sentar su esposo, se van a sentar sus familiares. Oiga, aquellos que están en doctrinas equivocadas van a empezar a llegar a este lugar, porque se van a ampliar las estacas del templo de Dios. Esa es la invitación que yo voy a hacer en esa mañana. Usted va a venir a este altar y va a hacer algo en fe. Recuerde que usted la tiene. Usted tiene la fe impregnada. Esa fe innata que Dios le dio cuando usted nació, usted la tiene y Dios la va a poner por práctica. Y usted aquí va a decirle: Señor, aquí está mi familia. Yo quisiera invitar a alguien que quisiera levantar ese clamor en esta mañana por su familia. Mire, yo no vengo como un motivador más, porque no soy un motivador. Yo soy un predicador del evangelio y de la verdad de Dios. Yo no vengo aquí a motivarlos y a decirle: es que haga esto, levante sus manos o diga 3 veces amén. No, porque Dios está aquí, y aquí el que hace la obra se llama Jesucristo. Y usted va a levantar esa oración de fe en el nombre de Jesús. Y la tercera invitación que voy a hacer en esta mañana es a los amigos. Yo quisiera invitarlos a usted que venga por un momento y venga a este altar. Yo no conozco aquí quiénes son los amigos, pero yo sí quisiera invitarlo a usted con mucho respeto en esta mañana, que viniera un momento a este altar. No sé si aquí hay hermanos, hay amigos en este altar, pero vamos a hacer una oración de fe, pero vamos a darle libertad al Espíritu en esta mañana. Vamos a darle la libertad al Espíritu en esta mañana. Oiga, mis diáconos, vamos a levantar un clamor en esta mañana. Iglesia, yo voy a invitarlo a usted en esta mañana que levante un clamor y una oración de fe, porque la Biblia dice que una oración de fe sanará al enfermo, y alguien aquí en esta mañana va a recibir la sanidad en el nombre de Jesús. Alguien en esta mañana aquí va a recibir el clamor, lo que ha venido clamando de Dios. Algo está sucediendo aquí. Hay cielos abiertos en este lugar. Sí, habla con Dios, habla con Dios. No pare de adorarlo, no pare de clamar. Adóralo a Él en esta mañana. Clama. Recuerde que el que tiene fe adora. Recuerde que el que tiene fe clama. Recuerde que el que tiene fe cree. Recuerde que el que tiene fe cree extraordinario. Y aquí está Dios en esta mañana. Adórelo a Él, porque Él está aquí en el poder de su Espíritu. Aquí está Dios en esta mañana. Oiga, que la mujer del flujo de sangre solamente le fue suficiente creer y tocar el manto de Jesús para recibir la sanidad. Aquella mujer de Sirofenicia solo le fue suficiente creer. Recuerde que Noé solamente fue movido por fe para salvar a su familia, y yo creo en esta mañana que usted está siendo movido por fe para que su familia sea salva. Y
llega a los pies del Señor. Alguien en esta mañana que diga como clamaron los apóstoles: aumentanos la fe, 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 aumentanos la fe. Alguien en esta mañana que invoque el nombre más grande que hay. En el nombre de Jesús, recibe sanidad, recibe tu milagro. En el nombre de Jesús, recibe tu Dios. En el nombre de Jesús, habla lenguas, renueva el Espíritu. Sí, pero creo que se está recibiendo bendición de Dios. Está recibiendo sanidad. Está recibiendo la respuesta. Está recibiendo el poder del Espíritu Santo. Usted está recibiendo porque le ha pedido a Dios en esta mañana. No está recibiendo ahora mismo. Recibe de Dios la promesa. Recibe de Dios la promesa. Recibe de Dios esa promesa en esta mañana.